Hola, soy Ferney Payares Solano, estudiante en la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Lucaña, del programa de Ingeniería Civil. Actualmente curso el primer semestre, mi código es 172790 y curso la materia Química de los Materiales con la docente Carolina Abril. Pertenezco al grupo B. En esta ocasión voy a demostrar la relación arista-radio de la estructura cristalina cúbica simple y también realizaré un ejemplo de los enlaces covalentes e iónico. Primero hablaremos sobre los enlaces químicos. Para saber qué enlace químico es, tenemos que tener en cuenta la diferencia de electronegatividad. Entre más diferencia de electronegatividad exista entre los elementos, más fuerte van a ser los enlaces. Los enlaces químicos se dividen en dos: enlaces covalentes y los enlaces iónicos. Primero hablaremos sobre los enlaces covalentes. Estos enlaces son más débiles. Y aquí ellos comparten electrones. Ellos también se dividen en dos grupos: los apolares y los polares. ¿Cómo identificarlos? Entonces tenemos que tener en cuenta la diferencia de electronegatividad. Para que sea un enlace apolar, la diferencia de electronegatividad debe ser mayor e igual a 0 y menor e igual a 0,39. Y en los polares debe ser mayor a 0,4 y menor a 1,7. Los enlaces apolares se forman con dos no metales iguales. Y los polares se forman con dos no metales, pero diferentes. Vamos a ver un ejemplo de un compuesto para identificar si es un enlace covalente apolar o polar. Entonces, tenemos primero el yoduro de hidrógeno, HI. Entonces vamos a hacer la diferencia de electronegatividad. La electronegatividad del yodo es 2,66 y la del hidrógeno es 2,2. Al hacer esa diferencia nos da 0,46. Entonces identificamos que es un enlace covalente polar. Seguidamente vamos a hacer la configuración electrónica para saber cuántos electrones tiene en su último nivel. El yodo tiene número atómico 53. Entonces haremos la configuración electrónica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 3, 4d10 y 5p6. Pero contemos cuántos llevamos: 10, 20, 30, 38, 48. Nos faltan 5 para llegar a 53. Entonces, viendo en su último nivel, tiene 7 electrones. Y el hidrógeno tiene número atómico 1. Entonces la configuración es 1s1. Entonces tenemos que tiene un electrón en su último nivel. Recordemos que los elementos siempre van a tender a
completar la ley del octeto, es decir, que tengan 8 electrones en su último nivel. Ahora vamos a realizar la estructura de Lewis. Tenemos el yodo y el hidrógeno. El yodo tiene 7 electrones en su último nivel. Y el hidrógeno 1. Entonces, aquí se forma el enlace. Ellos comparten sus electrones. Ahora realizaré un enlace apolar. Tenemos que se forman con 2 no metales iguales. Entonces tendremos el diyodo. Vamos a hacer su diferencia de electronegatividad. 2,66 menos 2,66. Tenemos que es 0. Por lo tanto, va a ser un enlace covalente apolar. Ya tenemos la configuración electrónica del yodo. Sabemos que en su último nivel tiene 7 electrones. 7 electrones en su último nivel. Entonces, sabiendo eso, vamos a hacer la estructura de Lewis. Yodo con el yodo. Tenemos que tiene 7 electrones. Entonces aquí se forma el enlace. También ellos comparten. Y esto se hace para que se cumpla la ley del octeto. Si miramos aquí, tiene 8 electrones en su último nivel. Y si miramos desde aquí, también va a tener 8 electrones en su último nivel. Entonces cumple la ley del octeto. Ahora hablaremos sobre los enlaces iónicos. Estos enlaces son más fuertes. Y aquí los elementos ceden sus electrones. Para identificar este tipo de enlaces, tenemos que tener la diferencia de electronegatividad que sea mayor a 1,7. Estos enlaces iónicos se forman con un no metal y un metal. Vamos a tener un ejemplo. Tenemos el yoduro de potasio. Vamos a hacer la diferencia de electronegatividad. El yodo tiene una electronegatividad de 2,66 y el potasio tiene una de 0,82. Entonces, al hacer la resta tenemos 1,84. Entonces podemos identificar que si es un enlace iónico. Ahora haremos la configuración electrónica. El potasio tiene número atómico 19. Entonces, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 y 4s1. Entonces, tiene un electrón en su último nivel. El yodo tiene número atómico 53. Entonces hacemos la configuración electrónica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2,
4 de 10 y 5 de 5. Entonces tenemos que él tiene 7 electrones en su último nivel. Vamos a hacer ahora la estructura de Lewis. Potasio y yodo. El potasio tiene un electrón en su último nivel y el yodo tiene 7. Entonces aquí se forma el enlace. El potasio va a ceder su electrón para que así el yodo cumpla la ley del octeto, que es que en su último nivel tenga 8 electrones. Entonces, el potasio al ceder queda con carga positiva y forma un catión. El potasio estaba en 4s1, pero él entonces va a bajar a este nivel, ya que se dio un electrón. Esto es para que él también pueda cumplir la ley del octeto, es decir, que tenga 8 electrones en su último nivel. Como segundo punto propuesto, vamos a hablar sobre las estructuras cristalinas, que la componen 14 redes de Bravais. Entre las más importantes, es decir, las que se trabajan más, encontramos la cúbica simple, la cúbica centrada en las caras y la cúbica centrada en el cuerpo. En este video vamos a hablar sobre la estructura cristalina cúbica simple. Esta estructura cúbica simple se representan con un cubo. Esto tenemos que tener en cuenta que el lado A sea igual al lado B igual al C y que los vértices de igual manera sean iguales y todos midan 90 grados. En un cubo nosotros identificamos 8 vértices, 6 caras y 12 aristas. Entonces, vértices son 8, caras 6 y aristas 12. Entonces, teniendo clara esta información, podemos identificar la relación arista-radio. Vamos a imaginar que los átomos se encuentran en estos vértices. Como lo dijimos, son 8 vértices. En cada vértice se va a encontrar un átomo. A simple vista podemos identificar que cada átomo no va a estar contenido en el cubo, sino una pequeña parte que va a corresponder a un octavo. Una octava parte de cada átomo se encuentra dentro del cubo. Para que nosotros podamos comprender esto, lo que les dije, que un octavo de átomo era que estaba contenido realmente en el cubo, vamos a cortar ese cubo, es decir, que solamente vamos a fijarnos en el cubo. Aquí ya está. Cada división de estas es el 1/8 de átomo que contiene en cada cubo. Entonces vamos ahorita a demostrar la relación entre los átomos que están contenidos en un cubo. Para eso tenemos que tener en cuenta el número de átomos por celda. Tenemos 8 vértices. Y eso lo vamos a multiplicar por 1/8 que tenemos
en cada uno de esos vértices. Al hacer la multiplicación, tenemos que es 8 sobre 8. Cancelamos los vértices. Entonces, esto no es igual a un átomo. Entonces, aquí ya vamos a saber que dentro de un cubo, una estructura cúbica simple va a contener un átomo. Y eso es lo que vamos a utilizar cuando vamos a hacer un ejercicio referente a esa estructura cúbica simple. Ahora voy a demostrar la relación arista-radio que existe en una estructura cúbica simple. Para eso tomé una cara del cubo con la respectiva división en cada átomo. Punteando tenemos unos círculos y dentro del cubo está contenido un cuarto de cada uno de esos círculos. Entonces, al hacer esta parte del cubo es su arista. Y nosotros sabemos que el diámetro de un círculo es la mitad. Pero en esta parte solamente tenemos que es esta parte del círculo. Eso será el radio. Eso es el radio. Tenemos el radio. Entonces, vamos a describir, a descifrar una fórmula que nos va a servir para hallar la arista de ese cubo. Tenemos que entonces que la arista va a ser igual. ¿Cuántos radios tenemos? 2. Entonces va a ser igual a 2 por radio. Esta es la fórmula que vamos a utilizar para hallar la arista de un elemento que tenga la estructura cúbica simple. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. El polonio es un elemento que tiene esa estructura. Él tiene 176 picómetros de radio. Entonces vamos a reemplazar. Tenemos que arista es igual a 2 por radio, que es 176 picómetros. Al hacer la multiplicación tenemos que la arista es 352 picómetros. Y de esta manera queda demostrada la relación arista-radio de una estructura cúbica simple. Y además también identificamos el número de átomos que se contienen. Nosotros, sabiendo ese número de átomos, podemos reemplazarlo en llegado caso de necesitar la masa de un elemento. Entonces, esto fue todo hasta hoy. Espero que este video haya sido de su agrado.